En los últimos días, esta semana, de hecho, desde el pasado viernes, Volkswagen de México, la empresa más importante de nuestro estado, empezó a hablar del retorno a sus actividades. El viernes de la semana pasada, Volkswagen emitió un documento en el que hablaba de la posibilidad de que a partir del 18 de mayo la empresa pudiera regresar a trabajar y junto con ella la industria automotriz mexicana, esto en función de la coordinación tan amplia, tan estrecha, de la codependencia que hay entre la industria automotriz de México y la de Estados Unidos. La de Estados Unidos ya va a regresar a trabajar, es cuestión de días para que regrese a trabajar. Volkswagen y otras empresas del ramo automotriz apostaban para un regreso el 18 de mayo. Pero en el marco de todas las indefiniciones que tiene el gobierno de este país, ya no se sabe si va a ser el 18 de mayo, luego se habla de que podría ser el 30. El tema es que no hay definiciones. Y reitero, el tema es que esto pega a los dos países. Yo le he puesto aquí un ejemplo clarísimo, clarísimo. La empresa Volkswagen of America, es decir, la filial de Volkswagen en los Estados Unidos, en Chattanooga, Tennessee, para fabricar los autos que elabora allí, necesita de los motores que se fabrican aquí en México, que fabrica Volkswagen en su planta de Silao, Guanajuato. Si arranca Chattanooga, pero no arranca Silao, entonces Volkswagen estaría produciendo autos sin motores. No tiene sentido. Es la codependencia que implica este proceso de globalización. Así de cercano depende una economía de la otra. Y lo mismo pasa entre México y Europa y entre América y Asia, en fin. El tema ya le preocupa mucho a los estadounidenses porque ellos ya necesitan arrancar su economía. Y en México no hay señales de definiciones por parte del gobierno. Digamos que ese es el marco, esa es la explicación previa a lo que le voy a contar a continuación. Ayer, senadores de los Estados Unidos firmaron una carta y se la entregaron a su secretario de Estado. ¿Quién es el secretario de Estado? Es Mike Pompeo, es el hombre que se encarga de ver las relaciones que tiene Estados Unidos con otros países, entre ellos México. Y en esta carta le piden al secretario Pompeo que presione al gobierno de México para que el gobierno de México defina ya cuáles deben ser las cadenas de suministro esenciales que deben empezar a operar ya en nuestro país. Le voy a leer la carta completa porque es muy interesante este documento. Dice, estimado secretario Pompeo, escribimos para instar al Departamento de Estado a coordinar con el gobierno mexicano para aclarar la definición de México de negocios esenciales para evitar interrupciones en la cadena de suministro de los Estados Unidos. Estados Unidos importó bienes por un valor de 346,000 millones de dólares desde México en el año 2018. Como tal, México cumple una función integral en la cadena de suministro de los Estados Unidos y es crucial para el funcionamiento de las empresas estadounidenses esenciales, particularmente durante la pandemia de COVID-19. A medida que México continúa su propio cierre de actividades no esenciales para reducir la propagación de COVID-19, ha quedado claro que nuestras cadenas de suministro integradas continuarán sufriendo interrupciones a menos de que el gobierno mexicano aclare su definición de cuáles son los negocios esenciales. Le instamos especialmente a presionar a su contraparte mexicana para que incorporen industrias que brinden componentes a los sectores de alimentación, medicina, transporte, infraestructura, aeroespacial, automotriz y de defensa en su orientación. La dirección consistente de México a sus fabricantes mejorará las condiciones de los Estados Unidos. Obvio, los senadores estadounidenses lo que están haciendo es que están velando por los intereses de Estados Unidos. Y lo que nos están diciendo los senadores estadounidenses es, nuestras empresas no pueden operar si no pone México a operar ya a sus empresas. Bueno, pues le están diciendo, están instruyendo los senadores estadounidenses a su secretario de Estado
a que busque a su par mexicano, que es Marcelo Ebrard, y que Pompeo le diga a Ebrard, oye, dile a tu gobierno que tiene que definir ya con precisión algo que no ha podido hacer con precisión en el último mes, cuáles son las actividades esenciales, porque el mercado de Norteamérica, el mercado de libre comercio para América del Norte necesita volver a trabajar. Y si México no empieza a trabajar, Estados Unidos no va a poder empezar a trabajar. Es bien delicado el asunto. Vamos a ver en los próximos días, es cuestión de días, quizás de horas. Vamos a ver qué reacción tiene Pompeo. Vamos a ver si Pompeo busca a Ebrard. Vamos a ver si, como ha sucedido con otros temas, Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump felicita a cada rato, 3 veces por semana a México, 55 veces lo ha felicitado en lo que va del año, porque México ha seguido las instrucciones que le ha dado Donald Trump en muchísimos sentidos. A ver, Donald Trump le dijo a López Obrador, tienes que poner a tu nueva Guardia Nacional en la frontera para que me detenga a los migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. Y así lo hicimos. Así lo hicimos. No hubo más. Luego Estados Unidos salió a nuestro rescate en el tema del petróleo, luego de la metida de pata de la secretaria de Energía, Rocío Nale. Y Donald Trump lo dijo, aquí lo presentamos, aquí lo escuchamos. Luego veré cómo me la paga México. Bueno, pues no dude usted ni tantito que en los próximos días veamos que México define ya con fechas claras y precisas, sea cual sea la condición de la pandemia en nuestro país, cuáles son esas empresas esenciales que tienen que volver a operar para que no siga parada la economía de los Estados Unidos. Ahí le dejo ese documento, es bien interesante. El día de ayer fue firmado por este grupo de senadores estadounidenses. Justamente, Volkswagen de México estudia posibles escenarios para su regreso a la actividad productiva tras la pandemia por el COVID-19. Hasta el momento, los días 18 y 31 de mayo siguen siendo las fechas tentativas para el paulatino reinicio de la producción automotriz. De acuerdo al decreto publicado por el Diario Oficial de la Federación, la empresa alemana reiteró que volverán a la actividad solo cuando el gobierno federal de México lo permita. Mauricio Curi, director de Comunicación y Asuntos de Gobierno de Volkswagen, recordó que al retorno de las actividades se van a implementar más de 100 medidas sanitarias para proteger a los trabajadores de Volkswagen. Dependemos de que la gente compre vehículos. Mientras más se detenga el tiempo en la economía, más probablemente la gente va a retrasar su compra, lo cual pone en riesgo los puestos de trabajo. Estamos trabajando de manera muy ardua al interior de la compañía con más de 100 medidas de higiene y medidas que van desde cámaras termográficas y estamos completamente alineados a esto. Además, anunció que gracias al apoyo y solidaridad de trabajadores de Volkswagen, se estarán entregando apoyos alimentarios para 450 familias vulnerables en Puebla y Guanajuato, estados en los que Volkswagen tiene presencia en la República Mexicana.